¿Cómo están? Bienvenidos, gusto de saludarles, estimados televidentes. Las buenas razones ya en este otoño 2023, aunque nada tiene de otoño, hemos tenido temperaturas que superan los 30 grados, ayer, antes de ayer tuvimos 32 grados, 28 grados ayer y todavía se pronostica calor, estimados televidentes, para estos días. Llámelo que sea la razón por la que sea, cambio climático, ya, eso sí, los días están más cortos. Hay una discusión de mantener este horario durante todo el año, de quitar, oye, yo no veo cuál es la gran diferencia. Yo creo que si lamentablemente nos tocó estar en esta parte del mundo, tenemos que optimizar de una u otra manera la energía y aprovechar mejor la luz natural, y no hay otra razón para eso de estar cambiando, y quiero decir, para eso de cambiar la hora. La hora se cambia única y exclusivamente, esto lo instauró el gobierno de Eduardo Frei Montalva, imagínense, a fines de la década, en segunda mitad de la década de los años 60. Pero hay quienes dicen que aquí y allá Punta Arenas está mucho más allá, en fin, porque Punta Arenas se queda con este horario. Pero, estimados televidentes, bueno, eso lo tendrán que resolver los expertos. Vamos a sacar este vasito de aquí, lo tienen que resolver los expertos y bueno, nada. Contarles que la edición recién pasada, estimados amigos, estuvimos con el actual concejal, Brian Moreno Silva, tomándole el pulso un poco a todo lo que tiene que ver con el quehacer y su propia actividad como concejal, este chiquillo de 23 años. Y en esta oportunidad, y enhorabuena y un saludo para el concejal, uno de los más jóvenes de Chile, Brian Moreno Silva. Y en esta oportunidad, estimados televidentes, ex candidato a alcalde, un hombre que le gusta la política, un hombre que está siempre ahí presente, siempre vigente, que no lo tengo desde el año pasado en las buenas razones, ex candidato a alcalde, Manuel Palma Vara. ¿Cómo estás, Manuel? Pues muy bien, Max, muchas gracias por tu invitación al programa. Sí, pues del año pasado que nos invitado. Claro, del año pasado, viejo. Usted ha salido de vacaciones. No, sí, anduvimos por ahí, estuvimos fuera. Manolo, cuéntame, ¿cómo te ha ido? Tu mamita, supe que estuvo delicada de salud. Estuvo delicado, igual sigue muy... Ahí tenemos que tenerla bien vigilada porque ella es hipertensa, pero gracias a Dios con los cuidados que tenemos los hijos, que con Sergio ahí nos preocupamos de ella, y feliz de aprovechar y de estar con ella, con nuestra madre, nuestra Santa Madre, como siempre te lo he dicho. Así es. Y feliz de preocuparnos de ella en los 83 años que ya tiene, y hay que estar siempre con mucho cariño por todo lo que nos entregan nuestras madres. Hay que cuidarla. Y ¿quién no quiere regalonear, digo yo, a un adulto mayor, a un señor que entregó todo y sobre todo, valga la redundancia, por la familia? Se fueron dos destacados hombres públicos de nuestro país, se fueron el 20 de marzo recién pasado, Eduardo Rabani y Alipio Vera. Alipio Vera, que era un tremendo periodista, un tremendo actor, que además Rabani también era periodista. Pero bueno, es la ley de la vida, para allá vamos todos. Pero mira, y se hace justo el aniversario de nuestro amigo Jorge Villalón. Por eso, a eso ya sí, como en la fecha de los periodistas, de la gente de las comunicaciones. Jorge Villalón cumplió el primer aniversario luctuoso, el primer aniversario de su partida, el día sábado recién pasado, el 18 de marzo, en la madrugada del 18 de marzo, faltando minutos para las 3 de la madrugada, dejó de existir y a todos nos sorprendió. Aquí estuvo en la edición número 921, 10 días antes de que pasara esto, y Jorge Villalón estaba súper bien. Le descubrieron un cáncer encapsulado, que eso al final terminó con su vida. Y nada, mucha nostalgia, porque Jorge Villalón fue todo un personaje, Manolo. Bueno, la radio y la televisión hoy día están siendo nostalgia para todo el mundo, la verdad. Hoy día hay otros sistemas de información, claro. Instagram, Netflix, la gente ya no está viendo muy poca televisión en Chile. Y en el tiempo que nosotros vivimos, Max, nuestra juventud, en Chile habían 3 canales de televisión. Y la televisión era muy importante, pero sí también en 17 años fue manejada la televisión de Chile por la Fuerza Armada, por el gobierno impuesto. Por el gobierno, bueno, muchos dicen el gobierno militar, el gobierno dictatorial, pero la verdad que
eran muy pocos los programas y la radio era muy importante en ese tiempo. Demasiado. Y resaltar obviamente a Eduardo Rodari, como tú siempre lo mencionaste, por el Happening con Ja, que en tiempos tan difíciles en Chile, donde no teníamos mucha televisión, gente como un elenco como el Happening con Ja nos hizo reír y en tiempos tan difíciles, como les decía, nos hizo sonreír a todo el mundo con optimismo y fe, que dice la canción. Así que eran otros tiempos. Hoy día los muchachos, la juventud, hay una generación que no disfruta con la televisión, sino que está en otra parada y en otra sintonía de la vida, que me parece también válido. Son otros tiempos. Pero nosotros tenemos que agradecer a Lipio Vera, que fue el iniciador de Informe Especial y también después se dedicó a hacer reportajes a nivel de todo Chile. Fue corresponsal de guerra. Y fue el periodista que llegó y se encontró con los uruguayos en octubre del año 1972. Exacto. Fue el primer periodista que se encontró con los uruguayos, insisto, que cayeron frente a San Fernando y que por lo demás, si usted no lo sabe, cayeron en territorio argentino. Y caminaron hacia San Fernando, y bueno, ahí conocemos toda la historia de Lipio Vera. Con 27 años de edad fue el que se encontró con los para entrevistarlos. Las primeras notas que conoció el mundo fueron justamente las de Lipio Vera. Para ambos, que en paz descansen, y el consuelo, la resignación para sus familias. Y estimados televidentes, Jorge Villalón cumplió un año, por ahí hicimos un homenaje, increíble el cariño, tiene más de 11.000, 12.000 reproducciones ese homenaje. Yo quiero ir al corte, déjame saludar a nuestros patrocinadores, Manolo, porque también quiero partir hablando de Jorge Villalón, porque se lo merece. Hace exactamente un año más o menos, el 18 de marzo, se nos fue este ícono de las comunicaciones no es nuestra ciudad, sino que es un ícono, un referente para muchos a nivel regional, a nivel provincial y, por qué no decirlo, también a nivel nacional. Son las buenas razones. Manuel Palma Varas, nuestro invitado, para usted, nuestra mejor y más cordial bienvenida. Las buenas razones, estimados amigos, edición número 976 ya. 976, la vez pasada estuvimos con Brian Moreno Silva, 976 con Manuel Palma Varas. Oye, por Dios, que hace calor, ¿eh? Ha hecho a esta altura, no hace mucho, a esta altura en marzo ya estábamos empezando a usar la camisa manga larga, empezábamos a ponernos los suéteres. Bueno, tú andas con suéter, pero los días están más cortos. Y si a poco va a entrar el otoño, va entrando atrasado, creo yo, pero va entrando. Manuel Palma, Jorge Villalón, yo te menciono este concepto, porque ¿qué te parece? Déjame, antes de empezar a hablar de Jorge Villalón, estimados amigos, les vamos a mostrar el homenaje que en las redes sociales lo dejamos sentir, o lo dejamos ahí dando vuelta, y mucha gente ha comentado y mucha gente lo ha reproducido, tiene alrededor de 12.000 reproducciones, y queremos enseñárselo a ustedes, nuestros televidentes, para que hablemos un poquito de Jorge Villalón Gamboa. Vamos con eso. Jorge Luis Villalón Gamboa nació el 17 de mayo de 1934 en Viña del Mar. Fue hijo de Reinaldo Villalón y Olga Gamboa y tiene solo una hermana menor de nombre Olga. Sus primeros años los pasó en la ciudad Jardín, trasladándose después a la ciudad de Maipo, donde realizó sus estudios hasta sexto año de Humanidades. En el año 1954 llega a la ciudad de Rancagua, donde comienza a dar sus primeros pasos en el mundo de la radio e ingresa como vendedor de publicidad a la que era en ese entonces Radio Minerva de la ciudad del Cobre. Para aquel entonces, Jorge Villalón tenía ya claro que lo suyo eran las comunicaciones, era la radio. Poco a poco comenzó a descubrir lo que con el paso de los años sería su pasión,
De esta manera se inicia solo como radiocontrolador en la misma Radio Minerva. Al año siguiente, en el año 1955, ingresa a la Radio El Cobre, ya con expectativas de encontrarse con el micrófono y así comenzar a desarrollar lo que ya sabía que era su mayor anhelo: conducir un espacio y estar frente al micrófono. Ingresa a Radio Rancagua en el año 1956 y ya como locutor. Comienza a desempeñarse en terreno como periodista buscando la noticia dentro de la ciudad y sus alrededores, cubriendo actos, eventos o cualquier hecho importante que requiera su presencia. Con el paso del tiempo se fue empapando de la magia de la radiotelefonía y su experiencia fue cada vez mejor. Jorge Villalón se casa en primeras nupcias en el año 1957, de cuyo matrimonio nace su hijo mayor, Jorge Villalón Ruiz, quien siguió los pasos de su padre siendo corresponsal de diversos medios de comunicación nacional. Transcurridos algunos años, Jorge Villalón deja Radio Rancagua y la razón de este alejamiento es sencilla. Comienza a desarrollar su mayor proyecto profesional y su más grande anhelo en una zona del país eminentemente agrícola, como lo es la provincia de Colchagua, por ese entonces en el pueblo de Santa Cruz. Es así como en 1966 llega a nuestra ciudad y comienza a darle vida a su proyecto, Radio Colchagua. En septiembre de ese año comienzan las primeras transmisiones de manera experimental en Marcha Blanca, hasta que llega el día 26 de diciembre y se le da el vamos oficial a CC 158, Radio Colchagua de Santa Cruz. El camino se hace al andar y ya con el proyecto en marcha, Jorge Villalón contrae nupcias por segunda vez con doña María Isabel Rabanal Arce en el año 1967. De este matrimonio nacen 3 hijas: Isabel, quien siguió los pasos de su padre y que hoy es una gran periodista. Luego llegaron las gemelas Paula y Claudia, siendo una publicista y la otra relacionadora pública. Jorge Villalón siguió con su compromiso de hacer cada día más grande su proyecto de Radio Colchagua, no solo por un desafío personal, sino también porque con el correr de los años se había convertido en un medio de comunicación importantísimo para los santacruzanos y todo el valle, puesto que cumplía un rol fundamental en el quehacer diario de los habitantes de Santa Cruz. En marzo de 1980 nace Radio Ensueño FM, hermana menor de la Radio Colchagua. 6 años más tarde nace Radio Atardecer FM en la comuna de Pichilemu, proyectos que impulsó y desarrolló Jorge Villalón con ese esfuerzo, compromiso, tesón y visión de un hombre que no solo logró desafíos personales, sino también fue servir. Desde 1966, su labor como radiodifusor fue siempre intachable. Siempre estuvo preocupado de la comunidad, se entregó por entero a su labor de comunicar. Por su vasta trayectoria, Jorge Villalón Gamboa fue reconocido como ciudadano ilustre de la ciudad de Santa Cruz. Además, perteneció a Rotary Club, institución de la que fue presidente por varios años. Fue presidente del comité organizador del Concurso Nacional de Composiciones Inéditas de Cueca. También fue premiado por la Asociación de Radiodifusores de Chile en mérito a su vasta trayectoria como radiodifusor, organismo del cual fue presidente y vicepresidente en más de una oportunidad. En los muchos años de servicio a la comunidad, Jorge Luis Villalón Gamboa se ganó el cariño, respeto y reconocimiento de miles de personas a quienes de una u otra manera les entregó algo de sí, que supo ser un hombre de bien, un hombre de ejemplo, un hombre de servicio, que siendo muy joven tuvo un sueño y que a costa de mucho esfuerzo y sacrificio se convirtió en realidad y que siempre fue referente para muchos comunicadores que pasaron por su alero, el alero de Radio Colchagua. Jorge Luis Villalón Gamboa fue, sin excedernos, su maestro y ejemplo en la radiodifusión. Se ganó ese título y hoy quienes aprendimos de usted y con usted, queremos rendirle este homenaje por su constancia, paciencia, humildad, sabiduría y por muchas otras cualidades que sería largo de enumerar. Don Jorge, a un año de su partida, queremos decirle gracias, muchas gracias por todo lo bueno y grande que hizo por Santa Cruz, la región y, por qué no decirlo, también del país, en este mundo mágico de la radiodifusión. Don Jorge, hace un año que usted no está entre nosotros, pero su recuerdo, su ejemplo,
seguirá siempre presente con nosotros. Usted fue un importante referente para muchos. Fue el pionero en otro tiempo en el mundo de la radio. Y solo queremos decirle gracias. Muchísimas gracias por abrirnos el camino de las comunicaciones en esta tierra bendita y generosa llamada Valle de Colchagua. Hoy, a un año de su partida, su imagen está muy presente en nuestras mentes y su recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado, Max. Y cualquier día, cualquier semana, cualquier mes, nos volveremos a encontrar si Dios quiere, si que estamos vivos. Esa es la nota, un humilde homenaje que le realizamos a Jorge Villalón Gamboa. Estimados televidentes, yo te lanzaba, antes de ver esto, Manolo, te lanzaba el concepto Jorge Villalón. ¿Qué significa Jorge Villalón? Bueno, una persona que falleció con las botas puestas, como se quiere decir en una... Jerga común. Jerga común, un dicho popular. Hay mucha gente que hasta el último tiempo de su vida, ejemplo del servicio público, me recordé a Enrique Leiva, el cura Leiva también, que también se cumple un año de la muerte también. Él murió a los 94 años y hasta último minuto estaba haciendo misa. Y acá don Jorge, hasta último minuto, él estuvo en programas junto con Víctor González, Víctor Bustamante y con Meño Morel. Y estuvo ahí, haciéndole empeño y comunicando y siendo súper alegre, súper
jovial con todo lo que él realizaba. Él también le gustaba mucho la política, pero él dijo que nunca se involucró en la política. Yo lo entrevisté también un mes antes. Claro. Y era una persona con mucha vitalidad, que se caminaba al centro y todo el mundo se acercaba a conversar con él. Se echa mucho de menos don Jorge y sabemos que siempre lo vamos a tener en el recuerdo, porque era una persona súper, como te digo, querendona de su familia, sus hijas, bueno, Isabel, Paulita, la melliza y la Claudia, su señora. Él era una persona muy, muy cariñosa y amante, como te digo, de Santa Cruz. Él era siempre uno de los que colocaba siempre temas importantes en la mesa y siempre estaba preocupado de los candidatos. Comentando la actualidad. Comentando la actualidad. Claro. Entonces, como te digo, son personas que obviamente se van a echar de menos, se echan de menos, y las vamos a recordar siempre con mucho cariño, Jorge. Sitúate en el año 1966, cuando nace la Radio Colchagua. Eso es lo que acabamos de ver en aquel entonces en el pueblo de Santa Cruz. Aquí no había pavimento, sí. Era un pueblo totalmente distinto. Imagínate la visión que tuvo Jorge Villalón para soñar con una radio para Santa Cruz. Bueno, y en ese tiempo era distinto todo el comercio que tenemos hoy en día. O sea, financiar una radio en ese tiempo era realmente complicado. Yo creo que don Jorge tenía mucho entusiasmo en instalarse con una radio y finalmente lo logró y permaneció en el tiempo. Después ya él la vende a un... pero después de los 40 y tantos años, pero había hecho historia. Sí, él fue como quijotesco lo que hizo en Santa Cruz, porque en realidad era prácticamente una pura calle en ese tiempo. Tuvo radio en Sueño, la hermana menor después. Claro. Después vino el atardecer. FM. Atardecer FM, Pichilemu. Entonces personajes ya como Jorge Villalón no van quedando. No, y fueron visionarios. Es como que eso ya de externalizar la radio, no solamente que donde fuera local, sino que aumentar todo lo que significa el amperaje, todo lo que significa que el mundo escuche la radio en general a nivel de todo. Acuérdate que la M es una onda que rebota. Por eso te digo, pero pusieron una antena allá en Pichilemu, tenían que ir a Pichilemu a arreglar todo lo que significa. Y la gente escuchaba la radio. Y hoy día lo que se externalizó satelitalmente. La radio hoy día tú la puedes escuchar online, es que no hay comparación, Manolo. Sí, pero finalmente lo que te quiero decir es que el año 66 él ya pensaba que la radio tenía que escucharla a todo el mundo. Sí, estamos de acuerdo. ¿Te fijáis? Entonces era distinta la escenario. No existía la digitalización de nada, era todo analógico. Claro. Y hacer radio, yo tengo una anécdota muy simpática con don Jorge. Yo me inicié con él en la radio Colchagua muy joven. ¿Y te acuerdas tú que estaba la planta transmisora ahí en la Alajuela? En la Alajuela, ahí estaba. Camino para la ¿cuánto se llama? Patagüilla. Para la Patagüilla. Y ahí estaba la caseta, donde se hacían, acuérdate Manolo, los 18 de septiembre, sí, las fiestas patrias. ¿Cuánto tiempo se hicieron ahí porque se hicieron ahí en la Alajuela? Con la verdadera ramada. Claro, con la verdadera ramada, estamos de acuerdo. Pero Manolo, me acuerdo que tenía una ranoleta blanca, que tenía 3 puertas esa ranoleta, nada más. Y me dice, acompáñame, vamos, porque algo pasó con el equipo. Y llovía esa noche, me acuerdo. Cuando llovía en Santa Cruz, llovía en esos años. Y partimos para allá, pues no había camino era puro camino ripio. No era, llegaba hasta ahí, hasta la Petrobras, llegaba el pavimento. Y llegamos allá y de repente abre la caseta, enciende la luz. Y claro, el equipo estaba apagado y de repente don Jorge se mete así por detrás del equipo. Nunca me olvido esa cuestión. Y yo dije, hasta aquí llegamos, porque pegó un cuetazo. Yo dije, Jorge Villalón me metió la mano, estaba lloviendo, estaba mojado. Pegó un cuetazo, a mí me asustó esta cuestión. Y de repente aparece don Jorge, usaba en esos tiempos esos lentes poto botella, ¿te acuerdas? Y me muestra el tubo. Y este es el problema, pero no, este gallito no me la va a ganar, dice don Jorge, porque ve esa caja, ahí tengo 3 tubos más igual que este. Y era el tubo que se había quemado, era un tubo, ahora ya son puros transistores, sí. Son solo transistores. Exacto. Entonces por eso te digo, gente como Jorge Villalón, que además no era solo un negocio de ganar dinero, era también servicio. Señora María, por allá en la Candelaria se le comunica que va a llegar, no sé, la carreta de no sé tanto, y pasen a buscar porque va a pasar a tal y tal hora. Exacto, era muy importante una micro solamente en el día para un sector en Santa Cruz.
Eso era súper importante en la radio en ese tiempo, la radio AM, la radio con amplitud modulada, y tenía lo que más me gustaba, y eso lo manifesté a él en la entrevista, era que él en su introducción, en la carta de ajuste, él colocaba música de los de Ramón. Claro, los de Ramón. Y eso... Vieja luna de mi tierra, decía, ¿te acuerdas? Claro. Desde la progresista culta ciudad de Santiago, yo me acuerdo que oye, pero era... Pero era una persona que se... ¿cómo se llama? No ser santaruzano de nacido y criado, él ya empezó a crear la cultura del amor a la tierra del pueblo, claro. Y de hecho fue el fundador de las composiciones inéditas de cuerda. Presidente del primer comité ejecutivo. Así es, entonces que hasta el día de hoy también está en su máxima expresión, y eso se agradece a gente que tiene y se arraiga en un lugar y le tiene un cariño pero enorme, y se pueden permanecer en el tiempo, y eso una cosa es soñar y la cosa es ser perseverante, como lo hizo don Jorge. Así que le agradezco infinitamente lo que hizo por las comunicaciones en Santa Cruz y el haberlo conocido. Y bueno, para la gente que no lo conoció, evidentemente es un gran modelo a seguir, y finalmente quiero decirte que uno también está ligado a las comunicaciones. Es difícil hacer comunicaciones en Santa Cruz, no se entiende muchas veces los esfuerzos que uno hace, pero uno lo hace con todo el corazón, que ama a su tierra y ama a la gente y lo que quiere transmitir. Pero yo me acuerdo de Jorge Villalón, y Jorge Villalón va a ser un tipo, va a ser un señor, va a ser un recuerdo tan bonito en la vida de muchos de nosotros. Muchos de nosotros, ¿por qué? Porque como tú bien decías, esos últimos años yo muchas veces le preguntaba, ¿por qué vendió la radio? Porque ya pasó mi época, ya pasó el tiempo. Exacto. Pero siempre vinculado, sí, siempre vinculado, siempre en Alaguaite, a ver, comentando la actualidad de su programa, que siempre lo hizo en la radio, sí, siempre. Se acabó la radio, lo hacíamos en los salones del Yugo, el restaurante Yugo, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Cuántas veces estuvimos ahí? Entonces siguió, como dices tú, con las botas puestas hasta el último momento. Se alejó un poquito con esto de la pandemia por cuidarse, te das cuenta, con la mascarilla, en fin. Pero Jorge Villalón, estés donde estés, viejo querido, te queremos mucho, mucho, mucho. Tu recuerdo siempre va a estar presente, como lo decíamos en ese homenaje. Son tantas las anécdotas que no terminaríamos de cuando nos censuraron, me acuerdo, cuando nos enteramos de lo que pasó, etcétera, etcétera. Me acuerdo que a mí me llamó a una reunión, me dice, pero que esto no puede ser, olvídate, pero ofuscado, Jorge, yo nunca lo había visto ofuscado hasta cuando. ¿Por qué? Porque comentando la actualidad, estimados amigos, y Buenas Razones han sido unos programas que no tenemos compromiso con ningún político. Usted nunca ha visto publicidad de la ilustre Municipalidad de Santa Cruz aquí, nunca. Y eso no significa que sea mejor o sea peor, no la ha visto, porque a nosotros nos gusta decir las cosas como son. Si quieren poner publicidad, claro, ahí está el contrato, se le envía la factura y todo el cuento, pero eso no significa, Manolo, obsecuencia. Vale decir, uno tiene que ser así, no porque te esté pagando la institución significa que todo es jauja, y eso es lo que no les gusta a muchos. Te das cuenta, que nosotros tenemos el compromiso con la gente. Jorge Villalón, aprendimos de eso. De Jorge Villalón aprendimos de tratar de ser siempre pluralista y decir la verdad, cuidando el respeto, no injuriando a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo aprendimos de una u otra manera a través de Jorge Villalón. Entonces yo quise dejar esta primera parte, Manolo, como para... Muy bien. Como sí, para acordarnos de este viejo lindo, de este viejo que a los 80 y tantos años nos dejó hace exactamente un año atrás, y tanto a ti como quizás a tu hermano, a mí y a tanta gente, Jorge Villalón nos entregó algo que nos ayudó a ser más profesionales, nos ayudó a decir esto va por aquí o esto va por allá, y hacer radio en esos años, por Dios que era difícil, no era fácil. Entonces, enhorabuena por el avance, enhorabuena por la tecnología que ha ido
pero no perdamos esos valores, no perdamos esos principios, no perdamos eso que es tan esencial, porque la radio no va a perder nunca la magia, Manolo. No. Nunca. ¿Tú hiciste radio más de alguna vez? En realidad no he hecho radio así como programas específicamente, pero sí he sido invitado a la radio. Es mágica, evidentemente, pero como te digo, hoy día está con el tema del tema de los celulares muy difícil, porque hay mucha competitividad y la gente obviamente está escuchando la radio a través de las plataformas digitales. Antes tú tenías una radio en la casa y vendías la radio y sintonizabas la radio en tal frecuencia. Y escuchabas la misa claro, el domingo a tal Jorge. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora no existe eso, desapareció. No existe. Excepto la radio del cura, digo yo, la radio del cura, la radio del padre Juan Carlos. Un saludo para el padre Juan Carlos, que es una radio que tiene su origen católico. Sí. Pero ya no existe, se perdió todo eso. Pero imagínate, te pongo en el siguiente escenario. Un desastre, un terremoto, las redes sociales se caen. Sí. Sí. Bueno, ahí ¿y dónde está la radio? Cuando fue el terremoto del 2010, el 27F, la radio RTL ¿sí? fue la radio que mantuvo informado a todo el mundo. Viejo querido, y era lo único que se escuchaba. Y las que que, nada más. las que tenían un generador. Sí, claro. y la gente que tenía radio en sus casas, la podía y tenía escuchar. pila, podía escuchar la información o en los autos. Claro. Y aquí también había una que tenía un generador y así es el eslabón que une a este país, es el eslabón que une a este país. Entonces, estimados amigos, no perdamos esa magia, no perdamos el respeto, y para quienes tuvimos la suerte de conocer, de reírnos, de frustrarnos muchas veces con Jorge Villalón, lo vamos a llevar siempre en el corazón. Déjame hacer el corte, Manolo. Vamos a hacer el corte porque también queremos entrar un poquito al área política, tomarle el pulso. Por aquí andan algunos políticos. Ayer me encontré con el diputado o el ex diputado José Ramón Barros Montero, que lo llamé y no me devolvió la llamada. Nos encontramos, nos saludamos de la mano, todo el cuento. Andaba Juan Sutil, que es candidato a constituyente por esta región. Aquí se van a escoger 3, ¿cuántos se llama? Senadores, se van a escoger 3, y los invitamos al programa, pero ni nos pescaron. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la cosa. Miguel Litín Cucumíes, candidato a constituyente también. Bernardo Zapata, ex intendente de la región. Pero bueno, vamos a hablar de eso porque se viene, hay que prestar atención a lo que viene en torno a la próxima constitución política que tenemos que votar en noviembre. Manuel Palmavara es nuestro invitado. Vamos al corte y estamos de vuelta.